Pero a veces en la mañana, el domingo, se hace un poquito complicado. Pero bueno, no importa, tenemos que vencer las dificultades, si no, ¿cómo vamos nosotros a vencer las dificultades si no las vencemos? O sea, no las enfrentamos. Y le damos gracias al Señor porque hoy el tema que voy a dar es: ¿aceptas el reto? Hemos estado enseñando, o sea, llevamos 2 semanas en las cuales una vez, hace 2 domingos, hablamos sobre lo que es el ejército de Dios, que somos un ejército, que el Señor nos manda a usar un tipo de armadura para poder hacer frente a todo lo que tenemos que hacerle frente y para poder crecer, porque tenemos que estar conscientes de que estamos en un proceso de crecimiento. Déjenme decirle, mucho pueblo de Dios no cree eso. Mucho pueblo de Dios cree que conociendo la Biblia ya tienen el proceso de crecimiento, pero el crecer en el Señor es una acción, es un ejercicio, es un crecer día a día, es una comunicación constante y es una conciencia de que Él habita en medio de nosotros, que Él no está más allá del sol, ni está en lugares donde nosotros no lo podamos alcanzar, ni tenemos que gritarle porque Él no nos oye. Dice que vamos a tomar esta conciencia. Dice que Él aún nuestros cabellos están contados. Siempre yo les digo, ¿ustedes han contado sus cabellos? Sin contar los que se caen, porque muchos se caen. Pero esos también se cuentan, ¿eh? ¿Verdad que no? El Señor tiene cuidado de hasta contar nuestros cabellos. Ni siquiera los de mis hijos yo he contado. Fíjense qué cuidado tan tremendo, tan extremo. Y no creo que las escrituras sean exageradas. Nunca la escritura va a ser exagerada. Dios no es exagerado. Dios es real, es verdadero. Él cuando dice es. Y cuando Él dice eso, yo creo que sí. Ahora, un Dios tan consciente de nosotros, que nos cuida, que nos guarda, que está al tanto de nosotros, que nos ha llevado a un reto, pero nosotros no podemos cumplir un reto si nosotros no estamos pues preparados, ¿no? O no conocemos al Señor como el Señor quiere ser conocido. Dios quiere ser conocido en todo, podemos decir, en toda la extensión de la palabra. El Señor es un Dios, es el Dios tan poderoso que se ha dado a conocer. Y para esa razón Él vino, se hizo hombre, murió, habitó en medio de nosotros, caminó. Los discípulos vieron que era un hombre con un poder tremendo, pero nunca sujeto a su condición de Dios, sino de hombre lleno del Espíritu Santo. Y pudo hacer todas aquellas cosas, y Él dijo, cosas mayores de las que yo hago, vosotros haréis. Esto es un reto, para mí eso es un reto, porque no hemos hecho cosas mayores que las que Jesús hizo, ¿verdad? O sea que hay mucha tela que cortar ahí. Y nosotros estamos en este capítulo tremendo de este libro, que estamos llegando ya pues al final. El libro se pone mejor cuando estamos en el final. Así como las películas, así como las novelas, así como todas las historias, al final es como se pone la cosa buena. Pues por esa razón la cosa está más buena ahora. Por esa razón yo estuve hablando sobre que somos el ejército de Dios, que el Señor nos llama a ejército desde allá, desde el libro de Éxodo, cuando le dice a Moisés, saca mis ejércitos de Egipto. Y no eran ni ejército, era un montón de esclavos. Pero la visión de Dios es una visión muy positiva y Él nos ve como sus ejércitos. Ese pueblo ejercitado es un pueblo aguerrido, un pueblo que tiene conciencia de que hay enemigos, un pueblo que sabe que tiene que pelear. Y muchas veces no es pelear con aquel y aquel, es peleando con todos esos enemigos. Como dice, 7 naciones grandes había en Canaán cuando entró ahí Josué. Esas 7 naciones se alojan acá. Ahí es el temor, es el orgullo propio. Todas esas 7 naciones representan fortalezas que en nosotros se desarrollan, porque se desarrollan en el Adán viejo. Entonces todo eso se tiene que eliminar. Entonces tenemos que estar conscientes de que hay un enemigo en nuestra mente. Así como lo había en la tierra, pues también lo hay en nuestra mente. Entonces el Señor por eso nos capacita para ser también de su ejército. Por eso nos llama mis ejércitos. Por eso Él se nombra Jehová, Dios de los ejércitos, ¿verdad? Él se menciona y lo encontramos aquí también en Santiago cuando dice el Dios de los ejércitos. Se está refiriendo al Señor.
como cuando lo vemos nosotros en aquel caballo, en el que tiene una espada y en su muslo está escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Y está hablando del Señor con una espada, venciendo y para vencer. O sea que vemos su carácter siempre de guerrero, venciendo. Y por esta razón yo compartí este tema que habla que somos ejército. Y el ejército siempre tiene que estar en training. Si tú estás en un ejército, yo no he estado en un ejército, pero he visto los que están en ejército, que tienen que estarse entrenando constantemente, corren. Recuerdan un hermano que venía aquí que era teniente del ejército de acá, y todas las mañanas, lloviendo, frío, calor, lo que fuera, él tenía que caminar no sé cuántas millas, correr con un grupo, siempre estaba entrenando gente y él tenía que estarse entrenando, porque si no, pues se iba debilitando, se iba desanimando, y él tenía que hacer eso todos los días, lloviera, escampara o no lloviera, hubiera granizo, hubiera nieve, hubiera frío, él tenía que hacerlo, era parte del entrenamiento, para mantenerse siempre en shape, ¿no? Activo. Y nosotros estamos en ese proceso. Estuvimos compartiendo eso, no voy a compartir eso hoy, voy a compartir otra cosa. Después el domingo pasado hablamos sobre el discípulo verdadero. Hay discípulos y hay personas que admiran al Señor y les gusta que le hablen del Señor, pero no hablan al Señor ni conocen al Señor. Es muy diferente. Estamos viviendo una etapa ahorita en nosotros como pueblo de Dios. Es la etapa en que el Señor se ha dado a conocer, porque Él dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre. Lo leemos, hermanos, podemos leer todo el capítulo 17 de Juan. Y todo lo que habla es una relación íntima con Dios, una relación íntima con el Señor. Y es una oración que hizo Jesús. ¿Ustedes creen que esa oración que Jesús hizo al Padre no se va a cumplir? Yo creo que sí. Yo creo que sí que se va a cumplir. Porque fue la oración que hizo antes de darse en sacrificio. Y todo lo que él quería era, Padre, la gloria que tú me diste se las he dado para que sean uno, uno conmigo, uno contigo. Porque si no somos uno con él, nunca vamos a ser uno con los demás. Pues imposible. Tenemos muchas formas de pensar diferentes y no nos unimos a veces en el pensamiento de uno y del otro, y a veces nos unimos con los que tienen un pensamiento más parecido a nosotros. Tenemos ese egocentrismo. Así es. Eso es parte del hombre viejo. Eso se tiene que ir también. Se tiene que morir. Ya el hombre viejo se murió. El Adán viejo se murió. Dice que vino el nuevo Adán, que es el postrer Adán, y trajo una vida. Porque el otro lo que trajo fue muerte. Y estamos en el nuevo. Por eso dice, revestidos del nuevo hombre. Entonces estamos siendo revestidos con un pensamiento nuevo, con una disposición diferente. Y es el tiempo que nos ha tocado vivir, como siempre lo mencionamos, estamos en el tercer día. El Señor dijo, hoy y mañana hago sanidades, echo fuera demonios, pero el tercer día perfecciono mi obra. Este es el tercer día que el Señor está perfeccionando su obra. Pero ¿sabes qué? Desgraciadamente, mucho pueblo de Dios está ignorante de eso. Y se han acomodado a un tipo de culto de entretenimiento. Entretenerse. El domingo voy a la iglesia a entretenerme, a ver quién va a cantar, a ver quién va a hacer esto, a ver qué cosa va a pasar, a ver qué ocurre. Y no hay crecimiento. El asunto es que tenemos que crecer, porque si no, bueno, un entretenimiento más. Como hay tantos entretenimientos, ¿verdad? Podemos ver nosotros, sí, entretenimiento, el ser humano es el ser más aburrido que existe en la tierra. Tiene que estar entretenido con algo, porque si no se desespera, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Verdad que nos entendemos en esa área? Y así es. No podemos estar, no conocemos cuando los niños dicen, ay, I'm boring. I'm boring. No es verdad que los niños están un minuto sin tener algo para jugar, están diciendo, me aburro, estoy muy aburrido, porque no están en una actividad. Ya cuando crecen, pues no lo dicen. Yo no lo decía porque una vez lo dije y mi mamá me dijo, agarra la escoba y ponte a limpiar. Dije, ay, qué aburrida estoy, no hay nada que hacer. Agarra y mira, frega los platos, lava los platos, eso, mira, hay que limpiar aquí, hay que... Y además nunca dije estoy aburrida. Porque yo quería otro tipo de entretenimiento, pero no limpiar ni nada de eso. Bueno, estuvimos hablando sobre el ejército de Dios y sobre este discipulado. Por la razón que yo hablé de estas dos cosas,
es porque aparte de que somos parte del ejército de Dios, somos soldados, ¿verdad? Dice, así nos hemos alistado como soldados de Jesucristo. Recuerden que el hermano Andrés siempre dice, soy soldado, soy soldado. Él tomó la palabra en eso, o sea que le gustó esa expresión. Pero tenemos que tener conciencia de que somos, ¿verdad? Hablamos de eso y después del discipulado. Cómo realmente el Señor dijo, es necesario que si quieres ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. No la cruz de Jesús, Jesús tomó su cruz. La mía es una vida entregada, una vida en la cual el Señor toma conciencia, el Señor en mi vida en todo. Así como Jesús tuvo conciencia del Padre en todo momento. Nunca él perdió conciencia de desconectarse con el Padre. Para todo era el Padre. En la noche se iba a orar al Padre. Él sabía, mi Padre hace la obra. No digan nada de lo que yo hago, digan de lo que mi Padre hace. Puso el nombre del Padre en lo alto. Y nosotros estamos poniendo el nombre del Señor en lo alto. Esa es tu cruz. Ay, qué cruz más buena, ¿verdad? La cruz no es algo para que nosotros digamos, qué bueno, pues sí, el Señor dice que tomemos su cruz. Él la tomó y Él lo cumplió y Él lo hizo. Y dejó clavado ahí todas nuestras enemistades. ¿Y las nuestras? ¿Todavía tenemos enemistades? Todavía a veces tenemos enemistades, ¿verdad? Clávalas. Él las clavó. Y nosotros todavía estamos ahí. Pero bueno, este es el reto en el cual el Señor, hoy yo quiero hablar sobre ese reto, ¿sí? Ahora bien, ¿qué reto? ¿Aceptas el reto? Aceptar el reto no es decir, bueno, pues me tengo que preparar. Es lo que nosotros pues consideramos. Cuando yo me recuerdo, Pablo y yo nos bautizamos, tenía yo 17 años, él 18 o menos. Nos bautizamos juntos, pues queremos servir al Señor. Y bueno, pues ahora vamos para el seminario y vamos a servir al Señor, porque así como era como había que hacer, era así. Yo no podía decir, bueno, voy a servir al Señor y arranca y vete a servir al Señor. No era la forma en aquel tiempo. Estoy hablando del año 60, 60 y pico. No era la forma esa. Pero no pudimos porque entró el comunismo. Bueno, ya estaba. Y ya se puso la cosa tan difícil que tuvimos que venirnos para acá. Por lo menos yo huir de aquella situación. Y ya pues se desconectó ese plan. Dijimos, bueno, vamos a ser buenos miembros de la iglesia. Y ni modo que nuestro hijo servirá al Señor y nosotros ya pasó el tiempo. Todavía teníamos 20 y pico años, tenía 22 años. Pero para nosotros ya estábamos viejos. Con 22 años. Pensábamos que eso había que empezar desde temprano. Creíamos que el reto era ese. Pero ¿sabes qué? El Señor no le importa ni la edad, ni la condición que tú tengas, ni lo que te falta, ni lo que te sobre para llamarte. Por esa razón, la mejor experiencia que nosotros podamos tener, el mejor reto o la mejor respuesta que nosotros podamos tener es anhelar su presencia y ser determinado. Simplemente eso. El Señor con eso trabaja. Aunque no tenga las herramientas yo para hacerlo, ¿no? Muchos decimos, bueno, pues cuando sea viejo voy a servir al Señor. Me recuerdo que conocimos una hermana, ya ancianita, y cada vez que nos reuníamos, americana ella, nos reuníamos, siempre una hermana la traía porque la cuidaba. Era como de home care, ¿no? Como tenedora. Y ella lloraba siempre porque dice que ella siempre anheló ir a la China, creo, la India, la África, no sé. Y toda la vida estuvo diciendo, Señor, yo quiero ser misionera en África. Y se pasó el tiempo y se complicó con los hijos, después con la situación, con el trabajo. Bueno, simplemente llegó a los 80 años y ya pasó el tiempo. Y esa mujer lloraba porque su deseo era ser misionera por la India, por China, no me recuerdo de qué parte era. África, ¿no? Era África. Y pobrecita, ella anhelaba eso, decía, ay Señor, que nunca nos pase esto a nosotros, que nos quede un vacío de algo que tú impulsaste en mí y yo no tuve fuerza, porque no determiné. Simplemente así. Por esa razón, en Santiago, capítulo 1, verso 8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Que tiene un doble ánimo. Bueno, pues no sé, vamos a esperar que venga el tiempo. Bueno, pues no, todavía no es el tiempo. Eso pasó en el tiempo que se iba a edificar el templo porque estaba destruido, cuando el tiempo que encontramos en el libro de Ageo.
Y todo el mundo decía, no es el tiempo, no es el tiempo de edificar todavía la casa de Dios, no es el tiempo. Y el profeta tuvo que decirle, es el tiempo. Y hoy nosotros le decimos, hermano, estamos en el tiempo correcto. Entonces, si estamos en el tiempo correcto, vamos a echarle ganas. Vamos entonces a poner de nuestra fuerza. No, porque yo quisiera, en los tiempos antes que había un avivamiento, yo estaba envuelta en ese avivamiento, qué feliz yo era. ¿Por qué lo has perdido? El avivamiento está en tu corazón. No tiene que venir aquí un disque apóstol o whatever para mover la cosa. Si tenemos que tener que esperar algo así, hermano, oye, mi hermano, estamos muy mal. Porque el fuego es donde está en tu corazón. La búsqueda tiene que salir de ti. Tiene que salir de nosotros. Y por esta razón, cuando leemos esto, el hombre de doble ánimo se mueve por las circunstancias. Si todo va bien, entonces se mueve. Si todo no va bien, pues no hay que esperar en el Señor. Hemos escuchado muchas veces esa expresión y muchos se mueven por los beneficios que el Señor le pueda dar, ¿verdad? Por eso el Señor le dijo a los discípulos, cuando salgan, ni lleven capa, ni lleven esto, ni lleven... ¿Por qué? Porque el Señor quería centrarlo en qué cosa era la necesidad principal en lo que ellos iban a hacer. Iban a anunciar el reino en diferentes lugares. Y el Señor les dijo, no van a necesitar esto, sino vayan y ese sea el punto central en este mensaje. Y el Señor les mostró cómo tenían que hacerlo. No quiere decir que ahora vamos a vivir del aire. No, el Señor les mostró qué cosa era el punto central. Cuando nosotros buscamos el reino y su justicia, ¿qué pasa? ¿Qué dice aquí? Todas las cosas serán añadidas. Busca el reino de Dios primero y todo será añadido. Pero siempre tenemos la tendencia de buscar lo añadido, la añadidura primero y después el reino, porque todo tiene su tiempo. Yo tengo que entretenerme. Ay, no, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquello. Y efectivamente tenemos nuestro tiempo que tenemos que descansar y todos sabemos todo eso. Pero no podemos perder de vista que el Señor lo que va a usar en ti es tu disposición y tu deseo de que ese amor, que dice que es el amor perfecto, que es el amor de Dios, se desarrolle en nosotros. Porque tenemos todas las herramientas, tenemos en nosotros todas las herramientas para que se desarrolle ese amor. ¿Acaso no se desarrolló en todos estos héroes de la fe? Yo veo que ellos morían por el Señor. ¿Y saben qué? Hasta morían con gusto. Hasta decían, es una honra morir por el Señor. ¡Qué tremendo! Tenían una conciencia tan abierta del amor de Dios que nosotros nos admiramos hoy en día al ver todo esto. Jesús dijo en Mateo 16, versos 24 y 25, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y esto se dijo refiriéndose a los discípulos, estaba hablando con los discípulos. Y que quiera salvar su vida. No vamos a entender que ellos no se exponían a un peligro, porque no es que se exponían ni vamos a exponernos a un peligro, sino que sabiendo que el Señor tiene control de todas las cosas, porque tenemos conciencia de eso. Dios tiene control de todas las cosas. Él tiene aún control de tus habilidades. Dios no va a usar tus habilidades por cuanto tú eres hábil en hacer esto. No. Realmente, si vamos nosotros a la historia, vamos a encontrar que hubieron 3 viejitos, vamos a decirle así, hubieron 3 ancianos usados por Dios de una forma increíble, porque ellos determinaron seguir al Señor. Y ellos no tenían habilidades, sí tenían algunas, sí, yo no digo que no las tenían, pero el Señor no las usó, no usó esas habilidades, sino que el Señor les dio otras habilidades, en lo cual pudieron ellos desarrollar esto. Yo quiero empezar, pues son 3, y quiero empezar por Noé. Noé tenía 600 años cuando hizo el arca. Bueno, estuvo haciendo el arca tiempo y tiempo, no sabemos, pero a los 600 años él entró en el arca. Él no era fabricante de barco, él no conocía ni siquiera era ni arquitecto, vamos a poner, porque sabemos nosotros que el arca tenía 3 pisos, tenía una sola ventana, eso es una locura. Si llega a ser un astillero, o sea, llega a ser un ingeniero en esa arte, le hubiera dicho a Dios, oye, pero ¿cómo le vas a hacer una sola ventana? ¿Cómo se te ocurre? Y entonces nos ponemos nosotros a discutir con Dios. No, así no se hace. El Señor le dijo, le harás una puerta en un lado
y le harás una ventana para alojar tantos animales, tanto alimento y 8 gentes. Eso es una locura. Las cosas de Dios son locura, hermano. Pero por eso no puede usar la lógica nuestra. La lógica nuestra choca con la locura de Él. Y la lógica de Él es la que es correcta, ¿verdad? Y llamó a este hombre 600 años. Bueno, cuando lo llamó, lo que sea, ya tenía ya pues casi 600, porque él estuvo 1 año y 10 días dentro del arca. Ese arca estuvo flotando 1 año entero, hasta que paró y ahí tuvieron que esperar que se secara el lodo, que pasara todo. En total fueron 1 año y 10 días. Ahí está la cuenta. Eso está en Génesis, capítulo 6, verso por ahí 9 al 22. ¿Ok? Génesis 6. Observe, hermano, que un barco necesita constantemente, yo como me crié en la playa, yo veía que los que traían sus botes y hacían pesca, ellos a veces sacaban el bote y le parece que le abrían huecos, no sé, y yo veía como ellos le rellenaban y todo, ¿verdad? Y yo vi eso de chiquita, pues me quería, el mar estaba en el patio de mi casa, era el mar. Así que yo siempre veía ahí a la gente con sus botes preparándolo. Ahora imagínense un barco 1 año entero en el agua. Y no en agua así, no. Hermano, fue tormenta, viento, lluvia. Era como para decir, Dios, pero ¿cómo tú vas a hacer esto, Dios? Y nos ponemos a contender a veces con el Señor, porque queremos usar nuestras habilidades. Dios no usa tus habilidades. Dios le dijo, así lo vas a hacer, lo vas a calafatear, vas a hacer esta forma, le vas a hacer 3 pisos, ahí vas a poner, bueno, me supongo que los animales estaban en el primer piso de abajo. Vamos a la lógica ahora nosotros. En el segundo piso me supongo que estaba el alimento. Y en el tercer piso arriba, pues ahí estaban ellos. Para poder controlar todo lo que estaba ahí, era como un transatlántico, hermano. No tan grande como los que están haciendo ahora, pero era enorme. Y tenía que controlar todo aquello. Pero, ¿cómo usó este hombre? Pero vamos a ver un poquito antes. Vamos a ver cuál fue la llave de la obediencia de este hombre. Vamos ahí a Génesis. Me gusta mucho ver realmente de qué se origina que una persona pueda tener un llamado tan grande. Que eso no es así, ¡prum!, que el Señor lo hace así de sorpresa, no. Esto tiene historia, porque el Señor te está observando, está viendo cómo tú eres, cómo tú actúas, cómo haces, qué disposición hay en tu corazón, si puedes obedecer a Dios, porque no iba a obedecer a Dios. Dice aquí, vamos a ver, en el verso 8, capítulo 6 de Génesis, verso 8, capítulo 6, verso 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová en medio de una situación horrible, como estaba la tierra, estaba desbordada, no había nadie que estaba tomando en serio nada de Dios ni nada. Dice, y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto. Muchos dicen, ay no, pero ¿cómo puede haber gente perfecta? Ajá, perfecto en su caminar, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Él caminaba con Dios, entonces Dios lo llama. Nosotros queremos a veces que Dios nos use, que el Señor nos use, pero estás caminando con Él. ¿Tienes conciencia que estás caminando con Él? A veces nosotros clamamos y oramos al Señor como si el Señor fuera sordo, ¿verdad? Y decimos, Señor, no me oye, ¿dónde estás? Este cielo se ha hecho de bronce, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Está ahí. Con Dios caminó Noé. Entonces se le era fácil a Dios decirle, oye Noé, tengo un plan y yo sé que tú vas a obedecer. Es necesario hacer una depuración, una limpieza acá en la tierra. Y por cuanto yo sé que tú vas a ser obediente, esto es lo que voy a hacer. Y Noé supo lo que Dios iba a hacer. Porque Dios dice, no hará nada sin que le cuente antes a sus siervos los profetas. Él les dice. O sea, no nos tiene nosotros en ignorancia. Y nos dice, aquí, no le cuenta todo, pero sí le cuenta parte del proyecto, como le contó a todos los profetas que nosotros leemos aquí. Y ahí comienza
Y en el verso 18 dice, mas estableceré mi pacto contigo, porque él explica que va a traer un diluvio, que va a llenar la tierra, que va a raer y destruir toda carne en la tierra, donde haya espíritu, cualquier persona que va a destruir todo, y solamente va a quedar él, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos. Y todos los animales, limpios y no limpios, porque ahí tomó animales que limpios, según la ley, ¿no? Aunque a pesar de que todavía la ley no estaba establecida, ellos sabían cuando el animal era limpio, porque Dios se lo mostraría, no sé. No está escrito, pero posiblemente, ¿verdad? Pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Él fue obediente, pero ¿por qué pudo ser obediente y ser determinado en una cosa tan descabellada como esa? ¿Verdad? Porque caminaba con Dios. Cuando tú caminas con el Señor y el Señor te dice algo o te da un consuelo, o te da una palabra, o te da un entendimiento, una revelación, tú sabes que Dios te está hablando. Tú sabes cuando Dios te está hablando y cuando te está hablando el otro. O tu propia mente, tu conciencia, tu propia mente, o tu situación o tu relación con el viejo Adán. Porque muchas veces sale la alita del viejo Adán. ¿Y qué pasa? Y actuamos entonces conforme a la naturaleza del hombre caído. Pero nosotros estamos en la naturaleza del nuevo hombre. Y vemos nosotros que cumplió todo, cumplió su promesa y fue un anciano decidido y justo. Y la justicia que él hizo fue contada por Dios. Dice, y su acción fue contada como justicia. ¿Hizo justicia? Déjeme decirle, he oído muchas predicaciones a través de tanto tiempo en la iglesia que dice, no, ese pasó ahí tanto tiempo predicándole al pueblo. Mentira. Dios le dijo solamente tú, tu mujer, tus hijos, las esposas de tus hijos, los animales. Dios le dijo, vete por ahí y llámalo. El plan de Dios no era ese en ese momento. Por eso cuando Jesús muere, dice, y va a los espíritus de aquellos encarcelados del tiempo de Noé. Y fue y les predicó. Ahí nosotros lo estamos leyendo, lo podemos leer ahí en el libro de Judas. Él fue y les habló. Pero allí el caso no era así. Muchos dicen, no, se la pasó predicando y nadie se salvó. No dice eso la Escritura. Tenemos que ser claros, hermano, que el Señor lo que le dijo, Él lo cumplió al dedillo. La gente le decía, ¿están locos? ¿Qué están haciendo este hombre un barco en un lugar donde ni siquiera hay agua? ¿Sabe? Los barcos se hacen donde hay mar. Usted se va ahora a Florida, por toda la orilla ahí, usted va a ver que hay astilleros y están haciendo barcos porque ahí tienen el mar. Inmediatamente hay un río allá en Miami, ¿verdad? Que vemos ahí botes y barcos en toda esa zona y ahí los hacen a veces porque hay agua. Pero ¿cómo tú vas a hacer un barco en medio de un lugar donde no hay forma de cómo mover ese barco tan grande? Era una cosa descabellada. Pero como las cosas que hace Dios son cosas ciertas, y cuando tenemos una relación con el Señor, lo que te mande a hacer, tienes razón, aunque no lo entendamos. Como hizo el profeta, bueno, el hermano Ananías, cuando Dios le dijo, ve y ora por Saulo, que está allí, está ciego, y yo le he dicho y ya le he mostrado que tú vas a ir a orar sobre él y le vas a recobrar la vista. Y él le discutió, le dijo, tú no sabes que ese hombre ha hecho muchos males a tu pueblo, ¿cómo yo voy a ir allí? Imagínate si ese hombre es malísimo. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido es este. Y él no dijo más nada, él agarró y fue y buscó a Saulo y oró por él y le dijo, hermano Saulo, recobra la vista. Ni siquiera le dijo, Saulo, sabiendo que cuánta sangre había en las manos de Saulo y cuántos cristianos había mandado a matar. Por eso la actitud del nuevo hombre no se parece a la actitud del viejo hombre. La actitud del viejo hombre, que es el Adán viejo, siempre es una actitud vengativa.
me la hace, me la paga. Me hizo esto, ni lo miro, no lo voy a perdonar. Esa es la actitud del Adán primero. Pero la actitud del último Adán, que es el postrer Adán, que es el Señor, es completamente diferente. Perdona. Como dice, aun si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. O sea que la pone dura, la pone muy dura. Y eso solamente lo podemos cumplir cuando realmente hay esa conexión con el Señor. Sin conexión con el Señor, mira hermano, se nos hace, como decimos nosotros, de tripas corazón tener que hacer eso. Tener que ir a darle a un enemigo un plato de comida o un vaso de agua. Y el Señor dice, no, y no solamente eso, tienes que amarlo. Imagínate, qué difícil nos hace la cosa. Pero eso no lo podemos hacer si no hay un amor en nosotros, una conexión con Dios. Y por eso el llamado que tenía, en este caso Noé, siendo pues descendiente directo de todo lo que es, por ejemplo, no solo de Abel, sino del otro que vino después de Abel, y entonces viene de la línea directa real que Dios abrió cuando Dios produjo a aquel hombre que se llamó Adán, que cayó. Pero de ahí vino Set, y a través de Set vino esa línea, encontramos nosotros a Noé. Pero bueno, ese es el primer viejito que yo quiero hablarles, solamente él pues 600 años tenía cuando él pues estaba en el arca, salió de 601 años del arca y comenzó un tiempo glorioso. Él no dijo, bueno, ya cumplí con Dios y ya. No, él bajó del arca y hizo un altar a Dios. Hizo un altar a Dios. Ahí lo pueden leer. Inmediatamente él salió de allí y él adoró a Dios. Ahí vamos a ver en el capítulo 8 de Génesis, verso 20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Saliendo del arca, inmediatamente él ofrece a Dios, él hace un altar. Es el lugar de adoración. Él siguió en esa conexión de adoración. Noé, pues, él tenía que mostrarnos un ejemplo. Y está escrito acá como uno de los héroes de la fe. Y era un anciano. Pero bueno, vamos a ver otro anciano. Hay otro anciano que Dios le llamó, que vino a ser el patriarca número 1. A través de él surgimos nosotros. Y este es Abraham. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llama. Pero Dios no te llama a ti si tú no conoces a Dios. Por ejemplo, en la zona que vivía en Harán, en la zona de Saúl de los Caldeos, que es Mesopotamia, ellos tenían el dios Luna, tenían muchos dioses. Pero Abraham era de la descendencia también de Set. Y sabía que había un Dios grande y poderoso. Porque yo no voy a aceptar un reto de un Dios que yo no conozco. Y cuando Dios le dijo, sale de tu tierra y tu parentela, ya Abraham sabía quién era Dios, hermano. No era que decir, ay, me está hablando alguien y me está diciendo que salga de mi tierra y mi parentela, ¿quién será? No, Abraham conocía a Dios, aunque estaba viviendo en Mesopotamia. Toda esa zona de Mesopotamia, eso, entonces la parte de Irak y toda esa parte que tanto estamos oyendo ahora tanto. Ahí vivían. Y eran naciones llenas paganas, llenas de dioses. Por eso dice, detrás de los dioses te llamé, le dice Dios. Detrás de los dioses te llamé. Porque allí tenían dioses. El dios más importante era el dios Luna, de la luna. Era el más importante. Mas, sin embargo, él conocía a Dios. A través del ejemplo de Noé, a través del ejemplo de la historia que fue corriendo, que nosotros pues no sabemos cómo corrió esto, porque el detalle que da el Señor no es un detalle en el cual pues nosotros podemos decir, bueno, ¿cómo fue esta conexión que tuvo Dios con Abraham? Dios se había manifestado a Abraham desde antes. Abraham había sido bendecido, había tenido, yo estuve mirando todos los siervos que tenía Abraham, 318 siervos. Abraham no era una persona que estaba ahí homeless ni nada de eso. No, era un hombre riquísimo. 318 siervos nacidos en su casa. Él tenía uno de sus siervos que él lo quería como un hijo. Eliezer, él lo quería como un hijo. O sea que era un hombre capacitado, un hombre que tenía pues familia, estaba criando un sobrino, hijo de su hermano, que su hermano había muerto.
Y entonces él estaba criando a su hijo que no tenía el mismo pensamiento que él, pero sí conocía a Dios. Lot conocía a Dios. Porque estando Lot en Sodoma, que fue el lugar que escogió, dice, tenía su corazón siempre dolido viendo cómo actuaba la gente en Sodoma. Y clamaba a Dios. Conocía a Dios, Lot. Pero la visión era diferente. Dice que cuando él sale con 75 años de edad, al reto que Dios le llama, Dios le dice, sale de Ur de los Caldeos, sale de Harán, porque es la zona donde él vivía, y yo te mostraré la tierra, y vas a ir a otra tierra. Y él cargó con todo, hasta con el sobrino. Cargó con todo, y el sobrino también tenía siervos, y el sobrino también tenía pastores que pastoreaban sus ganados, o sea que eran dos gente poderosa de Ur de los Caldeos. Digo, ¿cómo puede una persona ya acomodada en un lugar, rica, con todas las cosas, poder cumplir un reto de Dios? Era para decir, no, esto está difícil que yo pueda esto, Señor, no, tú sabes, yo tengo aquí un campamento y yo tengo que mover este campamento para obedecerte a ti. No vemos a Abraham en ningún momento ahí discutiendo con Dios, ay, no, Señor, porque tú sabes que eso es imposible, ya yo estoy viejo. Y el plan de Dios solamente era, Abraham, fíjese, Dios llama viejitos, Dios llama niños, Dios llama mujeres, para el Señor no hay distinción ninguna. Yo me gozo ahora que vi, ahora allá en el Muro de los Lamentos, las mujeres están tomando el lugar y dicen, no, nosotros también podemos tener un manto de oración y también podemos usar la filacteria y podemos nosotros presentarnos ahí con los rollos de la ley y leerlas ahí, el rollo de la ley, y ¿por qué no? Porque se está cumpliendo donde dice, para el Señor no hay mujer, no hay hombre, no hay judío, no hay griego, no hay escita, no hay nada, todos son uno. Y ellas no saben por qué, a cabo de tantos miles de años, están teniendo ahora un impulso. ¿Y sabes qué? Ahí, para el viernes voy a poner ese video, para que ustedes vean cómo están danzando y llorando con los rollos de la Torá, que le llaman ellos, y cómo besan el rollo. Y nosotros tenemos aquí más que el rollo, porque la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Sí? Y ellos lo besan porque ya pueden hacer eso. Y nadie interviene. Y al que trató de intervenir ahí, enseguida la guardia del Muro de los Lamentos lo sacó a ese hombre, que es uno de los ultra ortodoxos, que se opone que la mujer también pueda tener los mismos derechos. Pero eso quizás a mucha gente no le dice nada, a mí me dice, de que ya toda carne quiere conocer al Señor en toda su intensidad. Y yo me gocé al ver eso, que al cabo de tantos miles de años, eso nunca había ocurrido. Pero es el tiempo. Para Dios no hay límite de edad, ni de sexo, ni de nada. Cuando Dios quiere hacer algo, Dios lo hace. Pero nosotros tenemos que usar nuestra voluntad y la determinación y la comunión que tenemos con el Señor. Abraham era un hombre que estaba acostumbrado a adorar a Dios. Él no aprendió a adorar a Dios en la tierra prometida solamente. No, él presentaba ofrendas a Dios, así como Abel. Abel es mucho antes que Abraham. Y Abel presentó una ofrenda de una oveja. Y sabemos nosotros que su hermano presentó una ofrenda de la tierra y a Dios no le gustó. O sea que ya Dios le había mostrado el camino de la sangre. O sea que ellos traían eso y ellos conocían que uno tenía que adorar a Dios, que era parte del culto a Dios, de ese respeto y ese amor a Dios. Y por esa razón, Abraham adoraba a Dios, presentaba su altar. Y por esta razón, cuando él sale, teniendo una esposa de 65 años, aparte estéril, aparte mayor, el llamado de Dios solamente era tener un hijo de ella, de Saraí. Ese era el llamado de Dios. O sea que era una cosa descabellada. En primera porque estaban mayores, en segunda porque la mujer era estéril. Así que no había por dónde darle. Al Señor no le importaba toda la riqueza que tenía Abraham. Eso no era parte. Lo que le importaba era que cumpliera, que se mantuviera al pie de la letra de lo que él estaba pidiendo. Y Abraham empezó a caminar. ¿Y qué fue lo que hizo cuando entró a la tierra prometida? Que no era, él fue de extranjero, o sea que él nunca pudo vivir allí como un documentado. Él fue un indocumentado.
¿Qué les parece? Por eso dice, al extranjero dejarás que viva, porque extranjero fuiste en tierra ajena. Por eso me erizo cuando va en contra de los extranjeros, porque eso es una promesa de Dios. Al extranjero dejará, y no los vas a hostigar. Eso está ahí en la ley. No vas a hostigar al extranjero porque extranjero fuiste en tierra ajena. ¿Qué les parece? Eso está escrito. Cómo el amor de Dios es tan grande que cubre aún todo eso, ¿verdad? Nos sorprendemos. Dice que cuando él salió, Génesis 12, verso 4. Y vamos a ver el llamado que le da. Mira la limitación de él. Está consciente de su limitación. Tiene una esposa hermosa. Era preciosa. El rey de Egipto se enamoró de ella. Con 65 años era un pollazo. Pues sí, yo siempre decía, pero oye, tiene que haber sido una mujer bella, bellísima. Que el rey se enamoró de ella. Y dijo, dámela, me gusta esta mujer. Y mira, casi que se acaba Egipto por todo esto. Porque era, imagínate, la esposa del primer patriarca. Pero no sabía eso, por supuesto. Pero dice aquí, pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, lo maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y si vas al verso 7, vas a leer esto. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra. Y edificó un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Yo, por lo menos yo tengo aquí anotado con más de 5 altares que hizo él. Donde quiera que él paraba, antes de hacer la tienda, él hacía el altar a Dios. Porque era la garantía de que Dios iba a cumplir todas las cosas. A veces nosotros pensamos, bueno, Dios me escogió y ya yo me descuido. Me descuido, hermano. Nos descuidamos. Y a veces, pues, no quiere decir que ahora yo tengo que leer todos los días un salmo para estar fuerte en el Señor. No. Es tener la conciencia de que Él está en nosotros. Y de que le estoy dando la atención merecida al Señor. De que tenemos conciencia de que nosotros podamos usar siempre, echar mano a la fe, que podamos reconocer que Él es, que podamos vivir quieta y reposadamente sabiendo que Él está en medio de nosotros a pesar de cualquier cosa. Y esto es lo que hacía, que garantizaba ese altar. Ese altar él tenía que poner las piedras, hacer todo lo que había que hacer, presentar la víctima, y dice aquí en la historia, y los historiadores, que él hacía un sacrificio en la mañana y otro en la tarde. Es más, cuando se hizo el tabernáculo, se hacía un sacrificio en la mañana y otro en la tarde. Y cuando se hizo el templo, un sacrificio en la mañana y otro en la tarde. Ya cuando se hizo el templo, que vemos ahí que hizo Herodes, ya no había sacrificio, porque ya no estaba el arca del pacto. Ya era diferente. Y hoy, en este día, ellos celebran la Pascua, y como no tienen el templo, ni tienen nada, entonces ellos usan en la comida un huesito de cordero. Porque como no pueden matar un cordero ni nada, ellos ponen en la comida un huesito y ponen hierbas amargas y ponen el plato. Yo tengo un plato, se me olvidó traerlo, pero tengo un plato que me regalaron y se pone cada cosa en su lugar. Y el huesito, porque no tienen el cordero. Pero nosotros tampoco necesitamos poner ningún huesito porque tenemos el cordero que murió por nosotros, ¿verdad? Se derramó su sangre, pues ya el cordero que ha sido inmolado ya venció, ¿verdad? Pero mientras tanto, había que presentar esas ofrendas mañana y tarde. Y ahí estaba Abraham, porque esa era la garantía de que un día Dios iba a cumplir la palabra que le había dado. Difícil de creer. Él, cuando se puso la cosa tan difícil para este ancianito,
que empezó a tener años y el hijo no venía, Dios ya lo llamó y Señor, tú me dijiste que yo iba a tener hijos porque mi familia iba a ser muy grande, sí tengo muchos siervos, pero ese hijo, Señor, y entonces le dijo, mira, no te preocupes, no yo ninguna discusión de Abraham ni nada que le sugiriera que tenía falta de fe, sino le dijo, mira, sale afuera y ve conmigo, cuenta las estrellas, si puedes, le dice, si puedes. Nadie puede contar las estrellas, que imposible, si son millones, de trillones, de cuántas estrellas. Dice, así serás tu descendencia. 25 años contando estrellas. Yo no sé si tú aguantarías. Yo no sé si aguantaría. Cuando se hacía de noche, que estaba ahí en ese lugar donde ellos vivían y que todo el mundo lo respetó, teniendo tantas riquezas Abraham abría pozos y tenía agua. ¡Qué tremendo! Abrió pozos y él podía cosechar. Fue una cosa tremenda. Y cuando llegaba la noche decía, vamos Sara a contar estrellas. Y ahí iban a contar estrellas. Así van a ser nuestros hijitos. Mira, aquí están cuántas estrellas hay aquí. ¿Cuántas estrellas tiene el Señor? Y los entendidos serán como las estrellas del cielo, brillando a perpetua eternidad. Ahí está. No son hijos de Abraham la descendencia que él cree, sino somos nosotros los hijos de Abraham, los hijos de la fe. Porque tenía que ser hijos de fe. Ni la fuerza de él podía, ni la edad le podía, ni la fuerza de Sara podía tampoco, ni la edad tampoco, aparte estéril. Tantas imposibilidades que tú dices, ¿cómo pudo desarrollar esa fe? Teniendo la seguridad, la determinación, que es lo que es más importante, hermano. Si nosotros nos determinamos, vamos a estar nosotros siempre como las ondas del mar. Por aquí, por allá, a ver si puedo, a ver si no puedo. Bueno, si puedo, nunca vas a poder. Si no lo determinas, no vas a poder. Entonces, si tú lo determinas, y eso está ahí, lo hemos leído en Job, determinarás una cosa, te serás firme, dice, y Dios alumbrará tu camino. Es una verdad que se cumple. Pero dice aquí que ese llamado, en el cual estuvo 25 años ahí contando estrellas, Dios le dio la bendición de darle a Isaac. Bueno, sabemos la historia de Ismael, no me voy a detener en Ismael. Ismael fue una espina y todavía sigue siendo una espina para Israel. De ahí vino todo lo que es los árabes. Y son hermanos, medio hermanos, pero todo lo que ha sido una contienda constante, ¿verdad? No, nosotros sí somos los verdaderos hijos de Abraham. ¿Sabe que en Israel ellos dicen que ellos son los hijos de Abraham? Porque ellos son los hijos de Ismael, que fue el primogénito. Tienen verdad, pero no es la verdad completa, porque era el hijo de la sierva. No era el hijo de la libre. Es una verdad que no es verdad completa. Era el hijo de la sierva. Y ellos están conscientes que ellos son los herederos. Y hay contienda y hay pelea. ¿Sí? Así que fue una espina. Pero Dios le dijo, no, ese no, va a ser Isaac. Isaac estaba acostumbrado a ver a su padre adorando. Vamos a ver un ejemplo. Cuando Dios le dice, bueno, dame tu hijo y ofrécemelo en ese monte donde yo te voy a avisar. ¿Cuál monte? Estuvo caminando 3 días para encontrar el monte Moriah, que es donde se hizo el templo después, que es el monte de Sión, donde ahí ahora hay una explanada y hay una mezquita árabe. Allí, según dicen ellos, adentro hay una piedra grandísima. Dice que sobre esa piedra fue donde presentó Abraham a Isaac. Bueno, ellos dicen que es a Ismael, nosotros decimos que es Isaac porque fue a Isaac, ¿no? Ahí hay una piedra enorme dentro de esa mezquita árabe. Ellos han respetado esa piedra. ¿Y qué cosa le dijo el hijo? Padre, aquí está la leña, está el fuego, pero ¿dónde está la víctima? Porque él acostumbraba con su papá presentar siempre una ofrenda. O sea, él le enseñó cómo se honraba a Dios a través de una adoración. Él le enseñó a su hijo a adorar a Dios de esa forma. Le dijo, falta el cordero, padre. ¿Dónde está? ¿Dónde está el holocausto? Estaba muy bien adiestrado ese hijo, porque él iba a ser aquel que iba a heredar todas las cosas. Y él puso todo su corazón, hasta echó fuera al otro hijo, ¿recuerdan? Porque el otro hijo lo avergonzaba, le hacía la vida imposible. Ismael le hacía la vida imposible a Isaac.
La madre, Sara, tuvo que decirle, echa fuera el hijo de la sierva porque está afectando el crecimiento de Isaac. Lo está afectando, lo está minimizando, lo está haciendo, humillándolo y no va a crecer sano. Y tuvo que soltar a Ismael y echarlo fuera para que se criara lejos de su hijo, el hijo de la promesa. Parece duro, dice, y le pareció muy duro a Abraham hacer eso. Le dolió mucho, pero Dios le dijo, oye la voz de Sara, oye la voz de Sara, obedécela. Ay, me encanta ese versículo. No porque era verdad, era duro, pero era verdad, era imposible obedecer en eso. Y sabemos nosotros que pudo ofrecer a su hijo y no tener que matarlo. Dios había provisto un carnero, que es un macho cabrío, o sea, un macho de las ovejas. ¿Qué hacía un macho de las ovejas en el tope de un monte? El macho de las ovejas no se separa de las ovejas, tiene que cuidar a sus ovejas. Ahí, y entonces lo sacrificó. Pero ellos sabían cómo se debía sacrificar y qué cosa era lo que mantenía realmente esa conexión con Dios. Tenía que mantener esa conexión con Dios vigente. A veces nosotros decimos, bueno, pero yo en el año 24 yo recibí al Señor, ya yo soy salvo. Hermano, si con eso te conformas, qué pobre eres. Qué triste porque en este tiempo es un tiempo de crecimiento. No es tiempo de decir, ay, bueno, el Señor me salvó y no sé nada. Absolutamente no conozco nada, ni de Dios, ni cómo Él actúa. Dice, Él se ha dado a conocer. Dios se ha dado a conocer. Y yo estoy, ay, no, pues yo no puedo, yo no sé, porque Dios es muy, ay, no, ¿quién va a conocer a Dios? Hermano, no. El Señor se ha dado a conocer. Y mi respuesta es conocerle. Ellos como único podían conocerle era presentar una ofrenda y buscar, y Dios se conectaba con ellos, y Dios le hablaba. Y hasta inclusive cuando le presenta la ofrenda esa tan tremenda que era su propio hijo, era su propia sangre, su propia vida, entonces Dios le dijo, Abraham, ahora sí sé que me temes. Ahora sí sé que me teme, ahora te voy a abrir mi corazón. Y le contó todo lo que iba a pasar con toda su descendencia, cómo iban a estar metidos en Egipto y cómo iban a estar 400 años en Egipto. Le contó cosas de años y años, muchos años futuro, porque vio que en él no había nada que lo limitara. Y vemos cómo terminó la vida de Abraham, un hombre determinado, un hombre que guardó la presencia de Dios. Dios le añadió 100 años a su vida. Lo llamó de 75 y le dijo, te voy a dar 100 años. Y le dio 100 años. A los 100 años tuvo a Isaac. Y murió a los 175. Ya Isaac tenía 75 años que murió. Ya Isaac tenía hijos. Es más, Abraham estuvo con sus nietos, con Jacob y Esaú, hasta los 16 años y le pasó la herencia a Jacob. Y le dijo, Jacob, porque el otro no le importaba, Esaú lo que quería era cazar y andar afuera y todo. Y como Jacob era un hombre de casa, escuchaba las historias de Abraham. ¿Por qué ustedes creen que Jacob quería la promesa? Eso no fue un capricho, fue porque él conoció de la boca de su abuelo toda esa maravilla y dijo, yo quiero esto, yo lo procuro. Y lo procuró. Ahí le compró la primogenitura a su hermano por un plato de lentejas. Fíjate que, y tuvo que vivir años fuera de su familia por cuanto lo que había hecho no estaba bien. Pero es que quería la promesa, yo quiero ser parte del llamado de Dios, a la fuerza. Porque no le tocaba, él no era el primogénito era el otro. Tú miras todo esto y tú puedes ver la secuencia que hay y darte cuenta cómo se funcionó todo esto. Pero bueno, vamos por el segundo viejito. Fíjense que en todo el Señor le da fuerza y le da vida. Como vemos, Noé, Dios le dio 350 años más. Después del diluvio, le dio 350 años más. Qué tremendo, ¿verdad? Era cuando la gente vivía mucho. Qué bueno que ahora no viven tanto, porque hay tantos malos y si viven mucho, Dios mío. Bueno, el Señor sabe, Él sabe lo que hace, ¿verdad? Aunque también hay muy buenos también. Moisés, ese es el tercer viejito. Bueno, también hay llamados a jóvenes, pero vamos, para el otro domingo hablamos de los jóvenes, pero ahora le tocan los viejitos. Los viejitos primero.
Bueno, Moisés fue llamado a los 80 años. Aquí no hay nadie que tiene 80 años, ¿no? No, nadie tiene 80 años. Así que, llamero, ¿quién? ¿Quién dijo eso? Bueno, está bien, bueno, pues, pero fíjate, a los 80 es llamado. Pero quiero que observen una cosa. Moisés, en todas sus limitaciones que tenía, porque Moisés no tenía limitaciones, dice aquí en Hechos 7:22, ¿recuerdan el mensaje tremendo que Esteban trajo? Y eso no se sabía acá, eso Dios se lo reveló acá después a Esteban. Dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. O sea que Moisés era el prototipo de hombre que iba a tomar el lugar de Faraón, porque era el nieto de Faraón, hijo adoptado de la hija de Faraón. O sea que tenía todas las características, lo prepararon. Ustedes saben que a los príncipes los preparan mucho. Los ahí les enseñan, les muestran, los capacitan, los entrenan para que un día sea rey. Porque así ha pasado con los reyes que conocemos, ¿verdad? Allá en Inglaterra, en España, están preparados para lo que ellos van a enfrentar porque se supone que se van a sentar en el trono. Y Moisés pasó por ese proceso. Pero Dios no lo iba a usar con todo ese proceso. Dios eso no le... Al Señor eso no le interesaba. Pero él pasó por todas las escuelas egipcias y estaba preparado, hasta inclusive hay un hermano que dice, y el asunto es que cuando Moisés llegó delante de la zarza, Dios le dijo, quítate la sandalia, porque todavía tenía sandalia egipcia. No lo creo, pero bueno, pero siempre me llamó eso la atención, ¿no? Tuvo el Señor que despojarle de todo Egipto a él, 40 años. Fue deportado, fue botado completamente de Egipto. No herencia, ya no vas a tener herencia, Moisés. Hiciste algo que no debiste haber hecho, mataste a un egipcio para defender a un israelita. No tienes perdón. Fue expulsado de Egipto y perdió su herencia, su posición, lo que había estudiado, de lo que se había preparado, todo su futuro, su porvenir lo perdió. Y Dios el faraón lo botó de Egipto. Lo botó de 40 años, en plena juventud. Tú dirías, bueno, pues mira qué desperdicio, este hombre estaba siendo preparado para poder libertar a todo este pueblo, pero Dios no iba a usar lo que él traía, la habilidad de él. Dios no usa las habilidades tuyas, hermano, a menos que tú se las entregues al Señor. Señor, mira, yo esto es lo que sé hacer. El Señor entonces lo cambia, lo transforma en una forma diferente. Pero Moisés tuvo que perder todo eso en 40 años en el desierto. Él comenzó a perder todo, dedicarse a cuidar ovejas. Hermano, nunca él cuidó ovejas. En Egipto no se podía cuidar ovejas. Ellos detestaban las ovejas. Por eso todo el pueblo de Israel, o sea, todo lo que es Jacob, toda la familia de Jacob, cuando José los introdujo en Egipto, ellos no vivían allí. Ellos vivían en las afueras porque ellos criaban ovejas. Y los egipcios no consideraban las ovejas como un animal limpio. No sé si por el pelo, no sé, porque ellos odiaban el pelo. Y entonces ellos no querían eso. O sea que ni siquiera ovejas sabía cuidar. Aprendió a cuidar ovejas, aprendió a vivir en el desierto, cosas que él vivía. Decir Egipto en aquel tiempo es como decir ahora New York, California. O sea, eran ciudades preparadísimas, ciudades muy adelantadas, y tener que vivir en el desierto, vivir en tiendas, no era fácil. Después que se crió en palacio. Pero el Señor tenía que, limpiarlo de todo eso. Quitarle un poquito de lo que le sobraba. Tenía que sobrarle. Y tuvo 40 años para prepararlo. Cuando ya era un viejito, había perdido el habla, hasta tenía miedo, hasta estaba inseguro, hasta tantas cosas que vamos a ver nosotros en Moisés. Entonces Dios dijo, ahora sí que está listo para el llamado. Y entonces Dios lo llama. Le llama la atención en la zarza, que Dios produce un fuego en una zarza, y entonces él se acerca a la zarza y no sabe eso, nunca había pasado una cosa que la zarza no se quemara, el fuego quema inmediatamente. Y entonces ¿qué pasó? Dios le habla y entonces él se oculta porque él sabe que a Dios no se le puede mirar. Él tiene eso, la madre lo crió, fue la nodriza, ¿recuerda? Que la madre fue la que lo crió, le enseñó todos los principios, él sabía que era judío.
Él lo sabía, hermano. Por eso tuvo el problema, porque había un egipcio maltratando a un israelita, uno de sus hermanos, y él mató al egipcio, y entonces, ¿qué hizo? Lo cubrió y lo enterró. Pero se enteraron, porque iba a defender a sus hermanos, porque él creía que para eso había sido llamado, pero no era la forma de Dios, esa no era la forma de Dios. Él estaba actuando como un egipcio, y eso no es la forma de Dios. Dios tenía que quitarle toda la carátula egipcia que él tenía, para entonces empezar a trabajar en él. 40 años, de 80 años, Dios lo llama. Y Dios comienza a mostrarle. Él le muestra 5 negaciones. Moisés le dice, no puedo, no me van a entender, no me va a aceptar. Faraón no me va, ¿cómo voy a ir allí si allí me botaron de allí? Pero ¿cómo me voy a presentar? ¿Qué le digo? ¿Qué Dios? ¿Qué Dios? ¿Cómo le digo? Porque Dios no tenía un nombre. Dios no había manifestado su nombre. Entonces le dijo, dile, yo soy, quiere que deje salir a mi pueblo. Y él comenzó a discutir con él. Hermano, 5 veces se negó a Dios. ¿Cuántas veces a veces nosotros nos hemos negado a Dios? No, ¿verdad? No puedo. Nosotros nos negamos que a veces yo no puedo servir al Señor teniendo esta situación, yo tengo que salir para otro país, ahora mi vida es diferente, más complicada. No va a servir al Señor de esa forma que el Señor me... No, bueno, pues ni modo, vamos a ser buenos miembros de una iglesia. Eso fue lo que nosotros dijimos. Vamos a hacer y trabajamos y hacíamos y todo lo que podíamos hacer en nuestra mano hacer. Pero el Señor quería otra cosa también. Uno no tiene que programar a Dios, Dios te programa a ti. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué hago? Muéstrame. Y lo primero que tú vas a hacer es conectarte con Él y comenzar a tener esa intimidad con Él. Eso es lo que te va a ayudar a ti para saber qué quiere Dios. Porque si no, ¿cómo vamos a saberlo, hermano? En la forma técnica que nosotros, pues, lo ha hecho la religión. No, hermano. Nosotros ahora no estamos con Babilonia. La religiosidad pertenece a Babilonia. Y el Señor dijo, sale de Babilonia, pueblo mío. No tomes parte de su plaga. Sale de Babilonia. Bueno, Señor, ¿qué quieres que haga? Y ahí es donde nosotros estamos aprendiendo a vencer este reto. Moisés, vamos a ver aquí, estamos en Éxodo ahora. Ahora estamos en Éxodo, en los primeros capítulos. En el capítulo 3. En el verso 1 dice, estaba apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios, el monte Sinaí, que es el monte Horeb. Y ahí en ese monte Sinaí, pues parece que él iba ahí a pastorear sus ovejas, a darle buena vegetación, buena comida. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Porque el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió diciendo a Dios, ¿y quién soy yo? Primero no sabía ni quién era él. Ya había perdido su identidad. Pues sí, él era un hijo adoptivo. Tenía su madre, tenía su padre, su hermano era Aarón, su hermana Miriam. Estaban allá, 40 años sin verlo. Estaba desconectado, ni de su identidad tenía.
desconectado completamente. Dice, ¿quién soy yo para que yo vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? El Señor le dijo, ve porque yo estaré contigo. Esto te será por señal, yo estaré contigo. Los retos grandes que nosotros podemos hacer delante del Señor es porque sabemos que el Señor está con nosotros. No por nuestra propia habilidad, ni por nuestra influencia. Dios no funciona con ni influencia ni habilidad. Dios funciona con tu corazón. El Señor funciona con tu corazón. Si tu corazón es correcto delante de Él y le quieres buscar y le buscas, por eso en los mandamientos, ¿qué dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con toda tu fuerza. Esa era la llave para que ellos pudieran hacer todo lo que tenían que hacer. Era amar a Dios, es el móvil más fuerte que existe, es el amor. Y el amor a Dios. Es el móvil más fuerte, no encontramos otro. Y él le dijo, ve porque yo estaré contigo y esto será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte, en el monte de Sinaí. Y este va a ser el ejemplo. Aquí en este monte tú vas a traer el pueblo y aquí vas a adorar. Sí, pero yo no puedo, dijo Moisés. Es aquí que llego yo ahora a los hijos. Fíjese, hermano. Hasta se parece a la forma en que nosotros hablamos. Dijo Moisés a Dios, he aquí que ahora yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les digo? El Dios de vuestros padres, estos llevan 430 años allí metidos esclavos, con muchos dioses alrededor, y llego yo diciendo, el Dios de vuestros padres los va a sacar de aquí. ¿Cómo me van a creer? Finalmente, hermano, 5 veces se niega. Y ya por último, el Señor se enoja. El Señor se enoja porque vio que este hombre cabezón, ¿verdad? Cabezón. Porque como este era un hombre que tenía tantas habilidades y tantas cosas, y de buenas a primeras se ve tan limitado, dice, yo no tengo ya fuerza para esto. Al final, en el verso 13, capítulo 4, yo quiero que vean eso ahí, ese versículo. Ya él le dijo, no sé hablar, estoy tartamudo, ya no tengo ya palabra, ya yo no sé cómo hablar, ya no soy fluente en palabra. Y entonces le dijo en el versículo 13, capítulo 4, mira cómo le dice. Ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Manda otro, vaya, manda otro. Manda otro, Señor, manda otro. Ay, Señor, ay. Y el Señor se enojó. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, el levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará su corazón. Él va a ser tu boca, pero yo quiero que vayas tú. No voy a poder hablar, yo quiero que vayas tú. Y entonces ahí es donde lo lleva y lo enfrenta, hermano. Hay una cosa que me gusta mucho, ¿verdad? Ya cuando él estaba en todo esto, le dice, ¿sabes qué? ¿Qué tienes en tu mano? Había algo de valor en la mano de Moisés, y era su vara. Sabemos que en la vara judía, pues ahí marcan todos los eventos importantes que ha tenido, y esa vara estuvo con él 40 años. Y era lo más importante, la vara de un pastor es el arma de guerra de un pastor. El cayado es un arma de amor para traer las ovejas, pero la vara tiene siempre una púa o algo que trata de que los animales salvajes que se acercan, sabe, evadirlos y espantarlos. La vara era importante para él. Entonces le dijo, ¿qué tienes en la mano? Bueno, la vara, dice, échala en la tierra. Saca, quítalo de valor en ti. Para él era su vara, era su vida, era su historia, era todo, era como el que tiene un diario. Yo no sé si alguna vez ustedes escribían un diario, yo tenía siempre diario. Y mi hermana por la noche los leía y ya no hice más diario. Y me decía, ya sé toda tu vida. ¿Ah? ¿Cómo? Entonces ya no hice más diario. Pero bueno, era muy valioso el diario. Y ese diario era la vara. Y entonces dice, échala en tierra. Pero es mi vara, échala en tierra. Y él la echó en tierra, la tiró. Imagínate, se vio desnudo sin su vara. Y la vara se convirtió en culebra.
vio una transformación en su vara. Y entonces él huía de su propia vara. Qué cosa que el Señor quería mostrarle que no iba a ser por su propia habilidad. Y entonces le dijo, ahora agárrala por la cola. Por la cola. Una serpiente nunca la agarres por la cola, hermano, porque te va a morder. No, la agarras por la cabeza. Y entonces él obedeció porque él estaba todo así, imagínate, en shock. Y Dios enojado, imagínate más todavía. Aquí hay que, la agarra e inmediatamente se convierte en vara. Y eso fue una experiencia tan grande. Desde ese momento, hermano, Moisés ya no le dijo mi vara, dijo la vara de Dios. La vara de Dios. Ustedes van a leer ahí en la historia, como él dice, y salió Moisés con su familia y con la vara de Dios. Y con esa vara Dios le decía, extiende tu brazo ahí sobre el mar Rojo. Y se abrió el mar. Y él usó todo el recorrido de los 40 años con esa vara. Pero él le decía la vara de Dios, ya no era la vara de Moisés. Ya no tenía la importancia que él le había dado. Ahora la importancia era la importancia que Dios le ha dado. Y es la habilidad que Dios te da. Y es el llamado y cómo nosotros estamos respondiendo a lo que Dios te está llamando. No es el llamado tradicional como nosotros hemos aprendido. Ay, pues entonces tengo que ir a estudiar a un seminario y tengo que preparar. Hermano, ¿sabes cómo te vas a preparar? Buscándole, comiendo esto, comiéndole a Él. Cuando tú empiezas a comer la palabra, y no es leerla, no es meditarla, es gozarla, es descubrir nuestra familia. Esta es nuestra identidad, hermano. Esta es nuestra identidad. Somos los descendientes de Abraham. Dice, no son los hijos de Abraham, los hijos estos naturales, sino los hijos de la fe. Ahí lo encontramos nosotros, en Gálatas. Ahí lo encontramos. A ver dónde lo anoté. A ver dónde. Bueno, vamos a terminar con la vara primero. En Éxodo 4:20, vamos a ver cómo le dice él. Me encanta cómo él se expresa de esa vara. Dice, entonces Moisés tomó su mujer, sus hijos, y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Ya iba con otra disposición. Ya no vemos a un Moisés titubeando, ya no vemos a un Moisés temblando de que ahora qué voy a decir. No vemos un Moisés capacitado a enfrentar el reto de Dios. Pero tuvo que tener un encuentro y hasta enojar a Dios, porque a veces enojamos al Señor, ¿verdad? A veces lo enojamos, nosotros no nos enteramos, pero Él se enoja cuando nosotros dudamos y decimos, ay no, yo creo que no puede, yo creo que el Señor no puede hacer, no, yo creo que el Señor se enoja. Qué bueno que el enojo de Él nos construye, nos ayuda y nos levanta, porque el enojo de Él es para ayudarnos a nosotros a vencer las dificultades que nosotros tenemos, porque tenemos muchas dificultades. Caminamos aquí con un pie aquí, con otro pie aquí, y con este pie decimos somos el nuevo hombre, y con este pie decimos no, pero somos el viejo hombre. Y entonces andamos nosotros, ¿cómo podemos decir? Desviados a veces en nuestra propia mente. Desvariamos a veces, porque no acabamos de plantarnos. Por eso dice, estamos sobre una roca, sobre la roca firme, y eres esa roca firme. Así que nosotros estamos viendo que en medio de todas estas cosas que nos ha tocado a nosotros vivir, estamos nosotros con la bendición de que Dios va a cumplir en todas esas áreas que nosotros. La disposición mía es, Señor, yo estoy determinando esto. Yo acepto el reto. ¿Cuál es el reto que tengo yo ahora? Hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Dice, wow, pero ese reto está muy grande. Aquí está escrito, el apóstol Pablo lo escribió hace 2000 años. Lo puso hace 2000 años. Hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Señor, tú dices que yo voy a ser como tú. Sí. Hermano, ¿quién cree esto? Esto está escrito. Hace años que se está trayendo este mensaje a la iglesia, ¿verdad? Y decimos, Señor, la manifestación de los hijos de Dios. Estamos viviendo ese tiempo. Es un tiempo glorioso en el cual nosotros pues estamos entendidos de que nos ha tocado vivir en ese tiempo. Vamos a ver aquí en Colosenses, quiero leer ahí para terminar aquí en Colosenses.
Y quiero decirle que Dios le añadió años también. Dios es el Dios que añade. Le añadió 40 años más a Moisés. Lo llamó de 80 y le dio 40. ¿Y sabes qué? Cuando Moisés fue a morir, Moisés pudo haber seguido viviendo. Moisés no perdió. Si usted ve el último capítulo de Deuteronomio, vamos a ver cómo terminaron los días de Moisés. Hermosos los días de Moisés. Quiero leer eso, hermano, para que no te desanimes, ¿no? Vamos a leer el último capítulo. Capítulo 34, que es el último capítulo de Deuteronomio. Verso 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Tenía la fuerza de un hombre de 40 años. No perdió su vigor. Y Dios fue quien lo enterró. Ese fue el entierro más emocionante que hubo. Nadie supo el lugar donde Dios lo enterró. Porque si no lo hubieran hecho un ídolo. Es más, hay un monte ahí en Israel y ahí dicen los árabes, los islámicos, toda esa gente, que ahí fue donde Dios lo enterró. Y hacen procesiones ahí a ese monte. No se sabe. Ahí dice que no se sabe dónde lo enterró. Porque si no, Dios sabía que alguien iba a hacer un monumento a Moisés. Si se llegan a enterar de la tumba, como está la tumba de los patriarcas, ahí está en Hebrón, está la tumba de Abraham, ahí está. Pero iba a ser algo tan simbólico y Dios dijo, para evitar que la gente lo idolatre, yo lo voy a enterrar. Y Dios lo enterró en un monte. Él sabe dónde. Dice, y murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Pero murió con toda su fuerza, o sea que no murió de nada así, sino que se murió con toda su fuerza, con toda su fortaleza. Qué hermoso, hermano, realmente que vemos que qué tremendo lo que podemos nosotros ver está aquí. Esta generación en la cual nosotros hemos llegado, porque no hemos llegado de casualidad. No naciste en el año 50, 60, 40, por gusto. Te tocó vivir este tiempo. O sea, Dios te designó para este tiempo. No hay en Dios casualidad, hay causalidad. Dios causa que las cosas sean. No existe nada así que pasó. ¡Ah, qué sorpresa! Mira, yo no sabía que iban a ser yo en este tiempo y mira aquí aparecí. No, Dios te diseñó para este tiempo. Estás designada. Estás designado. Entonces, Dios tiene algo para hacer. Y esto es, vamos a leerlo aquí en Colosenses. Capítulo 3 dice, Colosenses, hay muchos versículos, hermano. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando dice de arriba, no es que Él está más allá del sol, ni en la otra galaxia. Está hablando de lo que es las cosas altas, ¿no? Porque a veces la tendencia de uno, tú sabes, de mucha gente siempre, no, porque Dios en el alto cielo y tú que estás en el alto cielo, Él está en nuestros corazones. Él no encontró otro lugar más seguro que fuera nuestro corazón. Y el Señor dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, estaré con vosotros siempre. O sea que su presencia es constante, hermano, no es a veces o el domingo por la mañana o el miércoles, día de la oración solamente, siempre está. Donde quiera tú llevas al Señor, donde quiera que tú vayas, mira a ver dónde lo llevas. A veces no lo llevamos a lugares muy que digamos, ¿verdad? Pero a donde quiera que vas, tú lo llevas. Está en ti, vive en ti, mora en ti. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habemos muerto a la vida anterior. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis también manifestados con Él en gloria. Y esa vida está siendo manifestada, dice aquí, pero tiene que haber una actitud en nosotros, como dice aquí en el versículo que sigue,
Habla de la vida nueva, de la vida vieja. Dice en el verso 12, vestíos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. De todo eso verá que tenemos mucho, pero bueno, ahí dice el Señor que tenemos que comenzar a vestirnos así. Todo eso es el fruto que da el Espíritu. Todo esto es el fruto que da el Espíritu, porque es lo que está llenando. Y en verso 16, es para no leer todo completo, pero ustedes léanlo, dice, y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esto no está diciendo que te aprendas de memoria el Salmo 23, ni el Salmo 91, ni que te aprendas de memoria todos los evangelios, sino que more, que habite esa palabra en nosotros. Es lo que Jesús le dijo, tienen que comer cordero, tienen que comer mi carne, tienen que beber mi sangre, tienen que comerlo. Mi palabra se come, enseñándoles y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales, que es la llave, hermano. El Señor nos ha capacitado en muchos aspectos, nos ha dado hambre. ¿Quién no tiene hambre del Señor? ¿Verá que tenemos hambre del Señor? Yo tengo hambre del Dios vivo, tengo sed de Él. Entonces, esto nos está impulsando a nosotros. Tenemos que hacer muchas cosas en la vida diaria, es cierto, estamos muy ocupados, tenemos que hacer esto, aquello, pero nada de eso nos quita del plan de Dios. Hermano, una de las personas más ocupadas que vemos ahí nosotros, Moisés. Moisés tenía que, ya no era pastorear las ovejas del desierto de su suegro Jetro, ahora tenía que pastorear 2 millones de gente. Óyeme, pastorear 2 millones de gente y lidiar con sus problemas no era fácil. No, tanto fue así que tuvo que el Señor tomar del espíritu que había puesto en Moisés y ponérselo a 70, porque ya era demasiado. Él se sentaba de por la mañana hasta la noche ahí resolviendo problemas. Mas, sin embargo, él no perdía de vista la presencia de Dios. Y le dijo a Dios, no en ningún momento permita que tu presencia me deje, porque si no, aquí en el desierto me quedo. Que tu presencia siempre vaya conmigo. Y él solamente buscaba que la presencia de Dios estuviera siempre con él, porque eso lo capacitaba a él para enfrentar a toda esa gente cabezona, porque toda esa gente no era fácil, no eran difíciles, hermano, todos estaban saturados de Egipto, tenían Egipto en sus corazones, tenían muchas condiciones, no todos estaban capacitados para servir al Señor, pero tenía que lidiar con ellos, porque de ahí iba a sacar al Mesías, de ahí tenía que salir la raíz para que saliera esa raíz de Isaí. Entonces tenía que trabajar con ellos. Muchos murieron en el desierto, la mayoría quedó postrado en el desierto, y los que nacieron en el desierto, esos fueron los que entraron. Y entraron buen número, porque Dios tuvo que depurarlos, trabajar con ellos, darles la ley, ponerles ahí el tabernáculo, enseñarles que la presencia de Dios era lo primordial para que ellos pudieran vencer lo que tenían que vencer en la tierra prometida. Iban a estar de guerra, iban a capacitarlo aquí. A veces nosotros no queremos ser capacitados y ya somos puestos en el lugar de la guerra y nos come el león, porque no estamos capacitados ni estamos entrenados. Entonces tenía que capacitarlo 40 años. Nosotros estamos siendo hoy entrenados, todos, hermanos. ¿Dónde? Tenemos muchas cosas que van en contra. Lo que vivimos, las noticias que vienen por aquí, lo que ven nuestros ojos, vemos nuestros hermanos allá. Mira, ahora hubo un terremoto ahí horrible ahí en Nepal, han muerto miles. Ahí hay cristianos, hay pueblo de Dios, son seres humanos, ¿verdad? A uno le duele ver eso. ¿Cómo están pasando cosas? Cosas para que nosotros seamos conmovidos, Dios mío, Señor, que nuestro corazón se duele al ver esa situación, nos vemos nosotros en lugar de ellos. ¿Cuánto pueblo de Dios en situación? Nosotros mismos a veces nos ocupamos con tantas cosas, pero no perdamos de vista el galardón, no perdamos de vista a este Dios eterno que está en medio de nosotros, que ha dicho, yo soy el que tengo todas las cosas en orden. Acepta el reto. Nosotros decimos, sí, Señor, yo acepto el reto, para que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Ese es el llamado más grande que nosotros podemos tener hoy en día. Digo, el que podemos nosotros entender. Vamos a ponernos en pie, vamos a leer el capítulo Efesios 4.
verso 13, donde dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el llamado, hermano. Ya tenemos la salvación. Ya somos salvos. No tengas temor. Tú puedes morir hoy. No hay pérdida. Pero eso es solamente un aspecto. Pero ¿qué de lo que aquí en la tierra tiene que acontecer? Hay responsabilidad. El pueblo de Dios está preparándose en este tiempo. El mensaje es bien fuerte y es un mensaje de reto. ¿Quién quiere aceptar el reto? Yo quiero aceptar el reto. Yo sé que el reto es grande, pero me emociona, hermano. Me emociona, porque cuando yo no conocía de este reto, a veces decía, ay, pero qué aburrido. Ay, yo quisiera vivir en el tiempo que los apóstoles, porque era más emocionante. De veras, porque yo notaba que todo era tan así, tan... Un día bien, un día regular, un día mal. Ahora me doy cuenta que estamos en una carrera, y en esa carrera no nos vamos a cansar. ¿Por qué? Porque somos como las águilas, ¿verdad? Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se van a cansar. Estamos guiándonos realmente hacia lo que el Señor nos está llevando a esta meta. Yo lo quiero, hermano. Yo lo quiero. Y todo es cuestión de determinación. Yo determino. Ahora tú determinas. Tú determinas. Señor, nosotros en esta hora te damos gracias. Señor, porque nosotros sabemos que tantas cosas que se han hablado, tantos mensajes, Señor, tanto pueblo tuyo, Señor, ha sido tan condenado, Padre. Otros entretenidos con tantas cosas. Padre, tu pueblo, tu iglesia, muchas iglesias han caído en un entretenimiento para entretener a la gente, para mantenerlo entretenido, pero este no es el caso, Padre. El caso es que nosotros hoy estemos dispuestos, Señor, a saber qué es lo que tú quieres, Señor. ¿Cuál es el reto tuyo para este pueblo, para nosotros que nos ha tocado los fines de los siglos? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el llamado? No es el tiempo, Padre, de que cada uno haga lo que quiera o lo que desea hacer, porque ese tiempo ya pasó. Es el tiempo que tú estableces, Señor, el orden tuyo, el orden, Señor, que fue establecido en un principio. Tu reino se hace fuerte. Yo sé que los valientes son los que lo arrebatan, o los violentos, Señor, porque hay violentos que están arrebatándolo, Señor. Pero hoy nosotros queremos ser parte de este pueblo glorioso, Señor. Este pueblo, Señor, que no se distrae. Este pueblo, Señor, que sabe que lo más importante es mantenernos en ese vínculo perfecto contigo, Señor. Un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, una unidad perfecta en ti para que seas tú en medio de todo, Señor. Señor, ayúdanos en esta hora, Padre, que nuestro enfoque, Señor, no se pierda de vista, Padre. Que se complete la obra que tú quieres, Señor, en cada hermano mío aquí, Señor, y los que están fuera, los que están lejos, Señor. Aquellos hermanos, Padre, que están a través de internet, Señor. Hermanos que te aman, Señor, y están pasando tantas vicisitudes que a veces se hace hasta difícil, Señor, mostrar, Padre, la realidad tuya, Señor, a otro. Pero ahí estás, Señor, preparando, Señor, tu extraña obra en nuestros corazones, primeramente, Señor, y estás mostrando esta luz al mundo entero. Somos tu luz, somos tu sal. Levantamos esa luz de debajo de esa mesa y la ponemos para que alumbre a todo el mundo, Señor, en esta hora. Y somos nosotros esa luz. Ayúdanos a mantener en alto esta luz, Señor. Gracias por estos hermanos, Señor, como fueron Noé, como fue Abraham, como fue Moisés, ancianos que no se detuvieron ni siquiera por las imposibilidades que tenían, sino que realmente quisieron conocerte más de cerca y ser parte, Señor, importante en la historia tuya, Señor. Gracias por incluirnos a nosotros en esta historia también. Somos tu pueblo, somos tus hijos, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta mañana. Te bendecimos a ti en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Gloria al Señor.